Pues sin duda Fernando Tábora y Álvaro Sisa. Lucan y luego Le Corbusier. No soy muy original en eso, yo diría Le Corbusier y Kant. Como arquitectos, Álvaro Aalto y Le Corbusier. Le Corbusier y Alberto Campo Baeza. Es que yo calculo estructuras, entonces mi maestro en el ámbito de las estructuras es Ricardo Aroca, que explica muy bien las cosas y además fue el director de mi tesis y sé que es una figura un poco controvertida, unos le odian, otros le aman, pero yo la admiro. Y mi maestro arquitectónico es Alberto Campo, porque trabajé con él en el estudio, aprendí un montón de él y Alberto pues es mi maestro, padre arquitectónico y grande entre los grandes. Pues sería Alejandro de la Sota, al que tuve la suerte, el regalo de que fuera mi primer profesor de proyectos, y el otro Mies van der Rohe. Alejandro de la Sota y mi padre. Uno de los que más me han impresionado es Richard Meier, arquitecto absolutamente soberbio, absolutamente fantástico, y lógicamente Mies van der Rohe. Todo esto sin dejar de lado a los grandes, a Le Corbusier, a Frank Lloyd Wright, pero Mies por su sencillez, su elegancia, su atrevimiento y hasta su generosidad con la ciudad. Y Meier porque es un cielo y sobre todo un dominador de la arquitectura en todos los sentidos. Realmente yo creo que yo destacaría a Mies van der Rohe y a Norman Foster. Creo que, he tenido la suerte de poder estar trabajando ahora mismo con Norman Foster, o sea que le he conocido y le he visto cómo debate, cómo piensa, cómo analiza un proyecto y me parece que hay mucho que aprender de cómo lo hace, ¿no? Yo creo que es el arquitecto más copiado del mundo. Él dice, no importa que me copien porque mis errores se los atribuirán a los que me copian, ¿me entiendes? O sea que... Mies van der Rohe y Álvaro Aalto. Y uno español que les hace sombra a los dos, por lo menos en mi experiencia personal, que es Alejandro de la Sota. Uno no es arquitecto, porque es Jorge de Oteiza, que es, es un pensador y un escultor, y el otro es Alejandro de la Sota. Rafael Moneo en arquitectura y Emilio Larrodera en urbanismo. Vamos a ver, Javier Saiz de Oiza y su discípulo Rafael Moneo. Y luego hay un tercero, pero este es del campo del urbanismo, porque yo además soy profesor de urbanismo en la escuela, que es Fernando de Terán. Hay tantos también, pero bueno, Ignacio Gardela y Javier Saiz de Oiza. Dos maestros, pues Javier Carvajal y Miguel Fisac. Los dos porque tuve la suerte de conocerlos, me trataron muy bien y me enseñaron más que a ser arquitecto, a ser persona. Les estoy muy agradecido. Esta selección es realmente difícil. Como alumno en la Escuela de Arquitectura de Madrid, no lo dudo. Javier Carvajal y Saiz de Oiza han sido los dos grandes. A mí me gustan mucho los 5 maestros del movimiento moderno, pero diciendo dos, pues diría dos parejas, que serían Le Corbusier y Ren Koolhaas. O sea, el suizo Le Corbusier, que fue brutal y tenía un marketing brutal, y Ren Koolhaas me recuerda también esa capacidad de marketing, de publicidad, de defender tus ideas, y esa sería una pareja. Y la otra sería el danés John Utzon y también mi padre, el arquitecto Saiz de Oiza, porque mi padre me abrió todos los mundos, o sea, no es que me gustara él, que también, pero es que él te abría todos los mundos, como... Decía Borges de su padre, que su padre le enseñó, dice, Borges decía, yo admiraba mucho a mi padre, pero admiraba mucho más las admiraciones de mi padre, que era toda la literatura. Entonces las parejas serían Le Corbusier, Koolhaas y Utzon, que es un arquitecto danés descomunal, John Utzon, el de la ópera de Sydney, que en relación con mi padre. Los maestros, a mí, español, Saiz de Oiza, internacional, Frank Lloyd Wright. Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe y Álvaro Aalto, ¿no? En realidad, lo que estoy diciendo es un tópico absoluto, ¿no? Estos, digamos, actual, añadiría a Rem Koolhaas. Me parece que es un tío que conceptualmente es muy interesante y que deviene de todo Le Corbusier. Si tuviéramos que elegir alguno. Vale como uno Mansilla y Tuñón, pues sea ese uno, y el segundo Víctor López Cotelo. De manera internacional, y yo creo que a todos, Frank Lloyd Wright y Richard Neutra. De manera particular, mi padre, Fernando Casinello, el primero, que por eso estoy aquí liada. Los dos maestros que siempre tengo presentes son Manolo Gallego, porque fue profesor en la Escuela de Arquitectura y uno de los mejores profesores que he tenido. Nos ayudó a entender el territorio y a entender la arquitectura de una manera muy singular. Y el otro, sin duda, es José Miguel de Pradapun, porque mi tesis doctoral es sobre él y porque tiene una visión tan radical y tan alternativa del mundo de la arquitectura que es imposible no tenerlo siempre en la cabeza. Uno con el que estoy trabajando ahora, hemos ganado un concurso juntos y para mí eso es un honor
increíble porque además fue uno de mis profesores y al que admiro mucho, que es José Ignacio Linazasoro. Venga, voy a hablar de otro maestro de la escuela, del que estuvimos presentando aquí en el Colegio de Arquitectos su legado hace muy poco, que es Mariano Bayón. Gilles Clement. Imposible entender la historia de la arquitectura del paisaje este siglo sin él. Y luego la segunda, Carmen Añón, maestra y madre. No se puede pedir más. José Antonio Coder es un arquitecto que me resulta interesantísimo y creo que hizo las mejores casas del mundo, ¿no? Y otro es Francisco Asís Cabrero, arquitecto madrileño, también de gran interés. En cuanto a los dos maestros, pues no tengo ninguna duda. En este momento, Álvaro Siza, en vida, alguien que ha sido un maestro para mi generación, la generación de los que tenemos ahora 60 años, y Javier Carvajal, un profesor indudablemente que ha marcado muchos de los arquitectos en cuanto a su pedagogía y enseñanza, y también con su obra. El brutalismo de Javier y las obras que dejó en la ciudad de Madrid, su casa de Somosaguas, etcétera, bueno, están fuera de toda duda. Y Álvaro Siza, con ese trabajar continuo, incluso ahora que tiene 90 años, pues nos está dejando, ya digo, obras de incalculable valor.